Él es Tomás Rodríguez, Toto, para quienes lo conocemos. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Flor. Buen día a toda la audiencia también. Bueno, voy a presentarte. Primero, para hacer una presentación formal, vos sos profesor de Historia recibido de la Universidad Nacional de Rosario. El año pasado, específicamente, ya hace un año como recibido. Hace casi un año, me recibí el 1 de diciembre de 2022. Bien, la idea de esta entrevista surge a partir de, una charla que tuvimos y, resulta ser que vos estás participando dentro de un proyecto en el cual fuiste convocado cuando te recibiste como profesor de Historia. Contanos un poquito de lo que trata este proyecto. Exacto. Es un proyecto de investigación y desarrollo de la Universidad Nacional de Rosario. Siempre se abren convocatorias porque las universidades no solamente son espacios de enseñanza o de transmisión de conocimiento, sino también son espacios de producción de conocimiento. En donde se investiga y se produce. Entonces, casi todos los años hay siempre convocatorias para presentar proyectos. En este caso, esta convocatoria es la de 2022. A mí me invita a formar parte una profesora que yo había tenido en una de las materias de primer año, que se había enterado que yo en mi seminario final de la carrera, lo que le decimos la tesis del profesorado, estaba trabajando o investigando temas que estaban relacionados con el proyecto, entonces me invita a participar. Bien. Después, eso se presenta, de la cantidad de proyectos que se presentan, después seleccionan a los que creen que pueden llegar a ir por lo innovadores que pueden llegar a ser, por los temas que plantean o por alguna otra cuestión. Bien. En particular. ¿Cuál es entonces el tema o los temas que incluye la investigación de este proyecto? Bien, nosotros estamos investigando la militancia y el activismo en la historia argentina reciente, ¿sí? Es decir, de los últimos 40 a 50 años. Particularmente nos enfocamos en los años 80, que son los años en donde se vuelve a la democracia, en 1983. Entonces eso hace que haya como un resurgir de los movimientos de derechos humanos que habían quedado totalmente desactivados con la dictadura, y también que se empiecen a plantear nuevos derechos o que los derechos existentes sean extensivos hacia otros sectores que anteriormente no tenían esa posibilidad. Entonces aparecen los movimientos de género, movimientos de diversidad sexual. Todo eso se empieza a formar con el retorno de la democracia en el 1983. Entonces nos enfocamos en ese periodo particularmente. Y también la posibilidad de hacer historia reciente. Hacer historia reciente en realidad tiene una gran posibilidad, que es hacer historia oral, que eso está buenísimo. La idea del proyecto justamente es eso, es usar fuentes escritas, pero también hacer entrevistas orales a las mismas personas que participaron de esas organizaciones o de los movimientos de los 80. Eso te da una posibilidad muy amplia de consultar por los acontecimientos, por los hechos, cómo fueron, si uno tiene dudas con respecto a las fuentes. Aparte, las fuentes no siempre son completas, no siempre están completas, no siempre hablan de todos los sectores sociales. Hay sectores sociales que por ahí no tienen la posibilidad de dejar documentación escrita, entonces su accionar pasa desapercibido. Entonces, hacer historia oral justamente da esa gran posibilidad de no solamente obtener información sobre cuestiones que en las fuentes escritas no aparecen, sino también sacar del silencio a un montón de actores que tuvieron un rol significativo, a lo mejor en esos años, y que su accionar no quedó documentado. Claro. Así que la idea un poco es, ya con los personajes que ya se conocen, e incorporar alguno nuevo si surge en la investigación. Exactamente. ¿Cómo es el proceso? Y ya después vamos a hablar sobre cuáles son los temas principales y el particular el tuyo, porque entiendo que cada uno, ya me vas a contar quiénes son los que integran el proyecto, pero imagino que cada uno tiene alguna especialidad para dedicarse, porque es muy amplio también hablar sobre este tema. Exactamente. Nosotros, el proyecto tiene una duración de 3 años. Nosotros ahora estamos en el primer año porque se aprobó fines del año pasado, así que este año empezamos a trabajar en marzo. El primer año es lo que se llama actualización bibliográfica, o se ve todo lo que se escribió hasta el momento sobre ese periodo, sobre cuestiones similares, lo que se venía escribiendo sobre los movimientos anteriores, de los 70, 60, para después ir contrastando. Entonces todo este primer año es eso, es mucha lectura, mucha discusión teórica,
por ahí es la parte un poco más aburrida a lo mejor Claro. del proyecto. Después el segundo año es la investigación propiamente dicha, en donde ahí hacemos ya la consulta de archivo y las entrevistas a los distintos militantes o activistas. Y después el tercer año es de producción. Ahí se produce, se escribe, se comunican los distintos resultados de la investigación en congresos, en conferencias, y la idea es dejar algo escrito, hacer artículos, hacer algún libro. Ya bueno, eso no lo tenemos todavía definido, Claro. pero bueno, la idea y el requisito también del proyecto es que quede algo escrito, que quede un registro sobre los resultados que hayamos obtenido. Bien, este proyecto está también avalado o incorporado con el CONICET. Exactamente, es un proyecto UNR CONICET, porque bueno, algunos proyectos son de la UNR sola, algunos proyectos también intervienen otras organizaciones, en este caso CONICET, así que sí, es un proyecto avalado por ambas organizaciones. Eso a nivel, digo, porque entiendo también por esta cuestión que tiene el proyecto, le entregan un dinero, por así, un aporte económico, digamos, que a ustedes les sirve exclusivamente para el trabajo investigativo meramente, y no que ustedes reciben un dinero aparte por su trabajo. ¿Es Exactamente, así? es así. Es una beca parcial, lo que se llama beca parcial, en donde el dinero que nosotros recibimos para el proyecto es un dinero que se utiliza solamente para cuestiones del proyecto. Bien. Nosotros no recibimos, ninguno de los miembros, no recibimos ningún pago por esto, lo hacemos simplemente por amor al arte, Claro. por oficio, y bueno, también por el reconocimiento, la experiencia. La directora del proyecto es doctora en historia, investigadora del CONICET, es profesora de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, es una mujer que viene trabajando mucho, hace ya muchos años. Entonces, bueno, tener la experiencia de aprender de ella y de todos los otros miembros que hay en el proyecto es una posibilidad enorme que va más allá de lo económico. Obviamente Exacto. que estaría buenísimo que todos Sí, recibamos obvio. nuestra retribución, porque es un trabajo. Sí, son horas que ustedes implementan que vienen, digamos, de un proceso. En tu caso particular, hoy te encontrás viviendo en otro lugar y vos tenés que viajar, que eso también es un aporte económico que te requiere de tu bolsillo. Entonces, bueno, el ideal sería que pase eso, pero Exacto. al menos uno entiende que tiene que ver con una cuestión profesional y personal de superarse en este trabajo. Exactamente. Sí, por ejemplo, bueno, yo estoy viviendo acá en Pellegrini y las reuniones generalmente las hacemos cada 20 días o una vez al mes. Así que sí, tengo que viajar. Más allá de que hay cosas que podés adelantar acá. Exactamente. Un poco y un poco. Lo que es lectura, generalmente siempre nos proponemos lecturas para cada encuentro, entonces bueno, yo lo leo acá y después vamos y hacemos la reunión presencial allá en la facultad. Así que bueno, sí, por eso lo ideal por ahí sería que todos recibamos una retribución, porque es trabajo que estamos haciendo, pero la realidad es que el proyecto tiene una beca parcial que solamente los fondos sirven para hacer la investigación, viáticos en cuando vayamos a congresos, todo lo que es publicación, que eso sale carísimo. Después, bueno, consulta de archivos, si hay que ir a algún archivo a otro lado, Buenos Aires o algún otro lugar, también poder costear esos viáticos y esos costos. Entonces, parte del equipo, recién mencionabas a la directora, digamos, como cabeza del equipo, y después, ¿quiénes más lo integran? Después están, bueno, la directora del proyecto es Cristina Viana, como había dicho recién. Después está también Victoria Bona, que también es licenciada en Historia, de ahí de la Universidad Nacional de Rosario. Todos somos exalumnos de la universidad. Eso hay que resaltarlo también porque es un proyecto pensado justamente para miembros o sea, o exalumnos que ya están egresados o profesores de la facultad. Está Victoria Bona, que es licenciada en Historia también, Juan Cruz Mondino, que es profesor de Historia, empezó conmigo la carrera, nos recibimos casi al mismo tiempo, y después está Pedro Cuello, que le está terminando, le falta hacer la tesis, está haciendo la tesis, pero ya rindió todas las materias. Bien. Por eso también fue convocado. Por ahí si son los estudiantes avanzados también, si ya rindieron todas las materias y están haciendo la tesis, ya generalmente son convocados para este tipo de cuestiones también. Bien, excelente. Entonces, vamos a hablar particularmente sobre, digamos, nos definiste el tema general y en particular, ¿cuál es el que a vos te interesa o fue parte, digamos, de lo que vos estás ahora trabajando, investigando? Bien, yo empecé con la temática
cuando tenía que hacer la tesis de profesorado o el seminario, lo que le llamamos seminario final de la carrera. Particularmente a mí me interesaba mucho el aspecto social del activismo y los movimientos sociales. Siempre es algo que me interesó mucho, no solamente en Argentina, sino en otras partes del mundo y en otras épocas también. Entonces, bueno, ya sabía que quería hacer algo de eso para hacer la tesis, que iba por ahí. No iba ni por una cuestión económica o ni por otro aspecto, iba por algo más social. Entonces, bueno, ahí empecé a investigar sobre el movimiento de diversidad sexual, el movimiento del LGTB. Particularmente mi seminario final de carrera trata sobre los inicios del movimiento en la provincia de Santa Fe. Bien. Entonces, bueno, justamente por esta cuestión fui convocado porque el proyecto integra dentro del activismo, se enfoca en lo que es activismo de diversidad sexual, activismo de género y de derechos humanos. Bien, ¿cuál es el punto de partida entonces que vos tenés en cuenta para este proyecto? ¿Por qué arrancaste? Porque arranqué investigando, digamos, ¿cuál fue como el decir, bueno, ya elegiste el tema, particularmente sobre eso, bueno, ¿qué es lo que ya estuviste leyendo hasta ahora? ¿Qué fuentes fuiste tomando en cuenta? Bien, para lo que es la provincia de Santa Fe hay un archivo que está en el Museo de la Memoria de la Ciudad de Rosario, que es un archivo de creación reciente, que bueno, integra distintos tipos de documentos de las distintas organizaciones que se fueron formando a partir de los años 80. Y ese archivo, bueno, yo lo consulté, pero me pasó esta cuestión, que hay información que está fragmentada, digamos, no está completa, hay algunas organizaciones y otras no, hay de algunas muchas y otras pocas. Entonces, hice también entrevistas para mi seminario. El punto de partida es la vuelta a la democracia. Como había dicho antes, ese es un momento en la historia en donde hay un resurgir de los movimientos de derechos humanos que habían sido desactivados con la dictadura y surgen movimientos nuevos que plantean que esos mismos derechos se hagan extensivos a otros sectores, que no solamente ciertos sectores puedan gozar de el pleno ejercicio de la ciudadanía. Entonces el punto de partida es ahí, es 83-84, que ahí es donde surge la primera organización de la provincia de Santa Fe, que es el Movimiento de Liberación Homosexual, y después ese es el punto de partida y de ahí se arranca lo que venga después. Exactamente. Bien. Entonces, bueno, por todas estas cuestiones también fui convocado al proyecto porque tenía experiencia en lo que es el tema y tenía experiencia en la historia oral. Bien. Que es también la base del proyecto. Por último, te pregunto, para cerrar un poco este tema que tiene que ver con el proyecto propiamente dicho, entonces estaban transitando la parte de lectura, que finalizaría entonces en marzo del próximo año. Exactamente. Y lo que se viene entonces son entrevistas, bueno, la parte por ahí más de movilización. Exactamente. En marzo cumpliríamos el año, así que ahí tenemos que entregar el informe anual sobre lo que hicimos este año y lo que trabajamos. Y empezaríamos la segunda etapa, que es la propiamente dicha de la investigación. Ahí se consultan archivos, ahí tenemos que seleccionar a quién hacerle las entrevistas. Todo eso se va a venir para el año que viene, que es por ahí la parte más práctica, más linda, más la que a mí más me gusta particularmente. Y en cuanto al trabajo de lo que tiene que ver con justamente las entrevistas y demás, bueno, también es un proceso de pensado y preparado previo, digo, qué preguntar, de qué manera, de qué forma, y después cómo eso se proyecta para dar el resultado de este trabajo, que no es nada fácil. No es nada fácil porque uno trata de ser lo más objetivo posible. Obviamente que siempre hay... O sea, siempre las preguntas las piensa el entrevistador. Claro. Entonces no es fácil. Por eso por ahí yo particularmente lo que hago es hacer una pregunta más general. Entonces dejar que la persona hable, cuente y después ir repreguntándole sobre lo que va diciendo, sobre lo que por ahí me interesa saber o lo que por ahí sé que en las fuentes no está, en las fuentes escritas. Y después el resultado de la entrevista es una fuente escrita porque uno después la pasa, eso queda registrado. Y después se analiza sobre eso. Pero bueno, el inicio es oral. Claro. Pero sí, no es una tarea fácil, la verdad, hacer las entrevistas. Por ahí cuando son militantes muy reconocidos o líderes de organizaciones, también tienen una visión muy, muy romántica de su periodo de militancia. Entonces, pero bueno, todo eso lo tenemos en cuenta justamente a la hora de hacer después el análisis de cada una de las entrevistas. Totalmente. Tomás, te digo Tomás porque Toto queda muy informal, pero
estamos acostumbrados a tratarnos como Toto, también yo te conozco en otro ámbito, así que bueno, también está bueno que la gente lo conozca, lo sepa. Sí me parece fundamental esta entrevista, porque me parece que nos marca un poco esto de lo... Y todo lo que tiene que ver con la actualidad de pensar en ¿para qué sirve el CONICET? ¿Por qué son importantes las universidades públicas? Bueno, esto me parece que es un poco la muestra de ese trabajo que se viene realizando durante varios años, muchos años, que es parte de los derechos también, y que me parece fundamental tenerlo de primera mano, un pellegrinense trabajando en algo que realmente va a marcar una historia, que va a marcar un precedente, y que además también nos permite a nosotros conocer desde adentro cómo es el trabajo de investigación, y qué es lo que nos puede traer, digamos, ese trabajo que vos llevas a cabo, y para qué va a ser plasmado en la historia misma de la Argentina y en el mundo también, porque en muchos temas Argentina es iniciador de cuestiones de derechos humanos. Me parece que estamos a nivel mundial, y vos por ahí me lo podés decir de alguna manera mejor, esta cuestión de pensar en los derechos humanos. Argentina está muy bien parado, me parece, frente al mundo. Sí, totalmente de acuerdo. Aparte, bueno, la idea también es esa, justamente, es producir un conocimiento que sirva, que nos ayude a explicar y a entender el presente. Exacto. Ese es el sentido de la historia. Entonces, hoy tenemos muchas organizaciones o movimientos que parece que estuvieron de toda la vida, como que uno los naturaliza porque no conoce su origen, y la idea es explicar, bueno, por qué hoy llegamos hasta donde llegamos en cuestiones de derechos. Eso no fue algo que se nos dio naturalmente, fue resultado de un montón de años de lucha, de sacrificio, movilización, de activismo, de sacrificio. Entonces explicar todo eso es súper importante para la historia de nuestro país, y también son organizaciones que tienen vínculos con otras organizaciones del exterior. Entonces es importantísimo, y como vos decís, también sostener la importancia de la investigación, de la universidad pública. La verdad que, como te decía antes, nosotros no recibimos un salario por el trabajo que hacemos. Muchas veces se hablan un montón de barbaridades sobre esa cuestión, y lo cierto es que yo no cobro ni voy a cobrar un peso de todo esto. Exacto. Y no es porque uno se centra en lo material, pero es trabajo, y porque si es trabajo no es remunerado y reconocido. Exactamente. Entonces, sostener esta cuestión me parece indispensable, que se sigan sosteniendo estos ámbitos de investigación, que muchas veces se sostienen también por nosotros, por los que estamos ahí, que vamos igual aunque no nos paguen, que yo que gasto 3-4 mil pesos de pasaje una vez al mes para ir, y 3-4 mil para venir y para formar parte, y que dedico mi tiempo y mi esfuerzo en eso. Totalmente. Felicitaciones por el trabajo, y gracias por la oportunidad de permitirme de entrevistar, y que además también la comunidad lo conozca. Bueno, gracias a vos, Flor, por este espacio. Última pregunta. ¿Siempre te gustó la historia? No. Ajá. ¿Cómo es? Porque digo, yo también le preguntaba a los chicos que participaban de las Olimpiadas de Matemática, de lo que estuvo pasando todo este año, Olimpiadas de Biología. Bueno, ¿cómo pasa, digamos, esa situación de que... Porque siempre en la escuela decimos que hacemos por obligación las cosas. Entonces, después de eso, decir, bueno, ¿cómo fue que transformaste el gusto de alguna materia y terminar siendo el profesor de historia, ya recibido, y bueno, esa trayectoria? ¿Cómo es que descubriste que te gustaba la historia? Fue medio raro, porque en la secundaria, al principio no era una de mis materias favoritas, después me empezó a gustar un poco, pero llegó quinto y yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué hago de acá en adelante de mi vida? Y sí, lo que sabía era que me gustaba la docencia, eso sí. Bien. Pero no sabía bien de qué materia. Y dije, bueno, agarré la libreta, dije en cuál tengo mejor nota, era historia. Mira. Así que dije, bueno, me anoto en la carrera y veo. Y la verdad que cuando entré en la facultad, ahí fue cuando realmente me enamoré de la carrera, de la historia, me apasioné de la historia, haciendo la carrera en la universidad. Mirá vos. Entré para probar, para ver qué onda, porque dije, bueno, no sé bien qué hacer, y acá terminé. Y hoy sos profesor. Y hoy soy profesor, investigador también. Exacto. Y bueno, eso. Así fue mi llegada a la historia.
Muy lindo, y está muy bueno más que todo porque ahora, viviendo este último tiempo, estamos justamente con todos los chicos y las chicas que están terminando el secundario, y bueno, encaminarse hacia ver dónde van a estudiar o dónde se quieren insertar, y bueno, pasa esto, que a veces decís, bueno, voy a probar, y tampoco está mal, digo, que surja eso y que vas redescubriéndote en el camino, y bueno, y en este caso tenemos una experiencia contada que terminó bien, y hoy disfrutando de la carrera que estudiaste. Así es. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a vos, Flor.